gracias por venir, José del Mastro. Gracias a vos, Marcelo. Un gusto estar acá. Un placer. Vamos a hablar un poco de todo. Bueno, como hacemos casi Si siempre, querés. ¿no? Sí, por supuesto, me Bien. encanta. Contame un poco. ¿Quién sos? Una persona más que trata de sobrevivir. Y en el camino, si puedo divertirme y pasarla bien, sin perjudicar a nadie, por supuesto, es lo que trato de hacer. ¿Cómo naciste acá en Sunchales? Sí, yo nací en Sunchales, en el año 58. Mirá si eran una pila de años, ¿no? Che, ¿y qué formación tenés? Mira, en lo que es académica, bueno, hice el secundario, eh, me incorporé a un proyecto para estudiar a distancia, cuando esto había salido en Blas Pascal, y bueno, después lo interrumpí por situaciones bueno, personales, pero quedó inconclusa esa carrera de contador público que tanto quería hacer. Bueno, pues estás al frente de una mutual ahora y bueno, tuviste siempre relacionado con los números. Sí, no sé a qué atribuirle si a las circunstancias, a las necesidades, me llevaron por ese camino y cuando encontré la posibilidad de sobrevivir con eso, traté de mejorarlo, de profesionalizarlo. Así que estuve en banco, siempre detrás de los números. Hoy estoy en la mutual. Aparte de los números, también algo que redescubro ya siendo más grande, que es lo que es la actividad social. ¿A qué te referís con actividad social? La relación con la gente, no solamente ir en la persecución exclusiva de una renta, de una ganancia, de un número, sino tratar de brindar, en el caso de la mutual, al grupo de asociados, beneficios, atenciones, saber escuchar las necesidades que tienen los demás, porque no solamente pasa por el dinero, por supuesto que es importante lo material, pero hay otras cosas que vemos y que se profundizó esta carencia en estas épocas de la pandemia, donde se perdió la presencialidad. Y con la tecnología, que es muy buena y es una buena herramienta, algunas personas mayores se han sentido desprotegidas, asustadas, y a mí me parece que es parte de nuestra tarea tratar de contenerlas, ayudarles, porque ya me va a tocar a mí, si Dios me da más vida, a tener que recurrir a los jóvenes para que me den esa ayuda que muchos no se dan cuenta que la están buscando en forma desesperada. José, ¿cómo fue tu vida, tu infancia? ¿Qué onda? Mira, si yo tengo que recordar, me vas a hacer hablar y no. De todas maneras, la edad la tenemos, ¿no? No quiero. Siempre me gusta recordar cosas buenas del pasado, pero no me quiero anclar en el pasado y siempre quiero incorporar cosas nuevas para ir aprendiendo. Pero vos que hiciste mención a esto, pasé una infancia feliz, con carencias, pero tal vez no me daba cuenta porque eran épocas donde Sunchales tenía caminos de tierra, donde jugábamos en los campitos, donde jugábamos a la pelota, donde muy pocas personas tenían un teléfono fijo, donde decían que aparecía el televisor en blanco y negro y pocos lo tenían. Y de esa manera, respaldado por la escuela nos formó, mucha calle, mucho juego en la calle, muchos en los campitos, muchos en los canales, yendo a pescar, todo ese tipo de cosas. Y en ese tránsito tuve la suerte de ver cómo fue evolucionando, no voy a decir por Sunchales, pero el mundo, sí, porque hubo progresos, porque muchos no entienden de que no existían los celulares, los vehículos también no todos tenían acceso a las comunicaciones. Los minutos, las horas y los días eran mucho más largos. Y si yo lo recuerdo, eh, me genera mucha alegría porque pasé momentos muy lindos con grupos de amigos, compartiendo las mismas, no había discriminación, si la había no nos dábamos cuenta. Bueno, así que vi pasar muchas cosas, vi cómo desaparecían las calles de tierra con el asfalto, cómo se renovaban los vehículos, cómo aparecía la tecnología, eh, cómo fuimos creciendo y en la adolescencia eh, generando relaciones con nuestros padres, con las chicas, con los chicos, acompañándonos.
Y bueno, todo eso, después llegó el momento de madurar y de tratar de buscar una salida para sobrevivir, porque en esa época los padres eran eso, era el objetivo principal. Vos que sos el hijo tenés que hacer tal cosa o tenés que hacer tal cosa. Esa era más o menos la temática. Y recuerdo, bueno, puntuales muy lindos, ¿no? Vos viviste muchos años de Sancor, digamos, del super apogeo y después ahora No, no quiero entrar en detalles ni nada, sí, pero ¿qué sensación te deja esto? Y mirá, es lastimosa la sensación, porque esta historia se ha repetido en un montón de oportunidades y yo repito palabras de personas que hoy ya no están, pero eran mayores para mí. Yo vivía a una cuadra y media de Escuela Sabio. Mis padres tenían almacén Los Obreros del Mastro Hermanos, donde se repartía la mercadería en una chata tirada por caballos. Yo era feliz yendo arriba de ese vehículo. Tenía la fábrica Rotaña, donde vos tenías que tener cuidado porque cuando sonaba el pito, la cantidad de bicicletas que salían y la fabricación de máquinas a nivel nacional era monstruosa. A esto salió Rotaña, Richiger, Clemir, aparece el Banco Rural, todas empresas que fueron desapareciendo y Sancor Cool también ha recibido su golpe, si bien no está definido, pero entonces ya cuando sucede Casa Banera, cuando sucede lo del Banco Rural, fue un llamado de atención para decir no solamente los responsables directos de que haya pasado, sino dónde estaba la sociedad que no reaccionó, que perdió una oportunidad de tener un banco propio en la ciudad. Con eso, con Rotaña y con lo que puede llegar a suceder a futuro. Me parece de que los que tienen la capacidad para reaccionar o para torcer una historia que no es buena, no lo están haciendo. Eso es lo más lastimoso. Entonces, estamos pensando en cómo desarrollar, cómo generar nuevas empresas que hay. Hay pymes que se han desarrollado, hay chicos que trabajan muy bien en metalúrgica, un montón de, no quiero dar nombres, pero a nivel internacional también se han destacado algunos cerebros que tenemos acá, que es admirable, pero se mira más en esperar que surja algo y no en cuidar por lo menos lo que teníamos o lo que tenemos. Ese es el pesar que tengo. ¿Vos crees que eso sucede por egoísmo, por complacencia, por desinterés? Creo que un poco de todo. Me parece que primero que no estábamos preparados para estos cambios globales. Eh, Tal vez me parece que pasa, y creo que todo pasa por la educación. Porque en la educación, ¿no es cierto? No sé si me corresponde, si soy dueño para decir esto, pero en la educación me parece que también se debió haber previsto la formación de líderes, de personas que tengan códigos de ética, de responsabilidad, que participen, como puede ser en la política, en las comisiones, en las cooperadoras, en los clubes. Dijiste algo muy interesante porque vos estás hablando de preparación y es difícil generar una expectativa a gente que se viene preparando donde en el país tenemos los dueños del país, de la política, que se reeligen sistemáticamente a través del tiempo. Entonces, esa preparación que yo digo que es necesaria, el reemplazo, para que otros tomen la posta, está muy signada acá, ¿no? Sí, sí, pero creo que yo en la mente me la acomodo así para mi beneficio, ¿no? Para respaldar mi teoría. Sí, 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 sí. El hecho de decir, hay que seguir insistiendo porque la base está en la educación. Hay que pensar lo que vos dijiste, es cierto, algunos no son merecedores de que haya ciudadanos con esas actitudes. Pero yo dividiría el país en dos. Nosotros somos otro país. Y los que no tienen esa responsabilidad, les importa un bledo, pero saben que en el interior la gente, por más que no les rinda, va a seguir trabajando. Va a seguir trabajando. Las industrias, las pymes luchan contra viento y marea, no le dan los números y siguen y siguen y siguen. El interior sigue trabajando, el interior es otro país. Eso me parece que es el fuerte y lo que va a seguir. Así no sea conveniente, van a seguir trabajando todos. Entonces, me parece que no sé cuál sería el método, pero creo que todo pasa por la educación, la formación de las personas.
Después las capacidades, puede ser que aparezca uno mucho más destacado, como está sucediendo ahora, y se luce, bienvenido sea. Pero en la masa, donde somos todos más o menos iguales, la educación y preparación y la Sí, lo capacitación es fundamental. decían los franceses cuando conquistaron Canadá, un oficial, me acuerdo, que dijo, hay que educar a los conquistados para que sepan lo que vamos a hacer. Es algo que no abunda acá y sobre todo hay un menosprecio, sobre todo por la cultura y por la educación, tremendos, abismales, ¿no? Uno que ha estado en la cultura, en el arte durante décadas, nos hacen sentir que somos changarines culturales, generalmente. Pero bueno, contame, te veo correr todas las tardes, el tipo maratón, primero, segundo, tercero, rodilla rota. ¿Qué es este nuevo del mastro? Bueno, mira, recién ahí en la milésima de segundo alcancé a descubrir el porqué de esto. Eh, yo siempre digo, en algunos relatos pongo que yo tenía una capacidad para destacarme en el fútbol que me gusta mucho y que era la de cuando era chico jugar sin contar con ningún tipo de destreza, solamente reventar la pelota con un representar. Entonces, mi fuerte nunca fue el deporte, pero siempre caminé, troté, hice algo de bicicleta. Pero siempre, y porque mi hermano como un soldadito, las horas de mis días eran para trabajo. El efecto pandemia produjo un crack y en mi trabajo, en el cual hace 14 años que estoy, en Mutual Libertad, tuvimos que adecuarnos a las nuevas condiciones, al nuevo escenario y empezamos a trabajar un horario corrido. Eso me permitió que en vez de trabajar 12 o 13 horas por día, trabajase menos y tuviese la tarde libre. Ahí entonces me incorporo a un grupo que veo que corrían en la plaza. Digo, pucha, yo voy a probar porque es lindo estar en el grupo. Y después, bueno, las chicas, las profes, me parece que me han usado el conejito de India. Me dicen, a este viejito lo vamos a hacer correr. Y yo me presto porque realmente es un grupo hoy mucho más numeroso, donde todos tienen el mismo objetivo, donde se disfruta de la juventud, yo al menos, de los jóvenes, de los compartir escenas, compartir momentos, compartir corridas, maratones. Y así de atrevido empecé corriendo en Santa Fe y después, donde había algo, yo me anotaba. Y bueno, estoy en esa, disfruto mucho. Por ahí me retan porque no soy de los más encuadrados, ¿no es cierto? Soy un poco transgresor y no le hago caso a la profesora. Pero bueno, eso hace el fuego interno que hace de que yo trate de superarme y de negarme a que estoy vencido. Por más que a veces caigo vencido, ¿no? ¿A qué se llama vencido? Mira, había una anécdota, yo no sé en qué animal ponerme, me parece que en la gacela. Una anécdota, un dicho que decía así, todos los días en África se despierta un león que sabe que tiene que ser más rápido que la veloz gacela para no morirse de hambre. Todos los días en África se despierta una gacela y tiene que ser más rápida que el feroz león para no ser devorada. Yo creo que, esto es muy íntimo, pero bueno, ya lo confieso, yo creo que soy gacela. Entonces corro para no ser devorada por el león. En mi concepto de faltas de capacidades, yo siempre digo, la persona, lo hablo por mí, ¿no? La persona que tiene mucha fuerza de voluntad y mucho espíritu de lucha es porque tiene carencias de otras capacidades. Entonces la suplo con el esfuerzo y el sacrificio. Es muy rechazado por muchos, ¿no? Sí, pero vos, digamos que vos tomás ese patrón de no tener condiciones. Y ahora estás demostrando que sí tenés condiciones. Porque por más que, a ver, yo hice deporte toda la vida y te he contado muchas veces, hoy no puedo casi correr porque si bien puedo, pero bueno, tengo problemas, tengo una rodilla reconstruida y no, tengo prohibido correr. Pero lo hago, me corro 3, 4 kilómetros de vez en cuando. ¿Qué es lo que crees que te puso ese límite de no poder? No es ponerme el límite, sino que es una manera de tratar de superarme. Bien, lo usás como un acicate. Totalmente. Así me pasó este fin de semana que estuvimos en La Falda, donde
fuimos a correr 20 kilómetros en la montaña. Contame un poco, porque bueno, yo he corrido maratones de muchos kilómetros eh, en canoa, ¿no? En canotaje y en remo. Entonces, no, en remo no tanto porque eran carreras de 500, 1500 metros, pero en canotaje sí, hacíamos travesías, carreras largas, descensos largos de 1000 kilómetros. Bueno. ¿Estás en la línea largada? ¿Cuánta gente había en la falda este fin de? Y cerca de 2000 personas. Claro, estás ahí y estás viendo a ver quiénes son los que tienen muleta al lado tuyo. No, no, bueno, ahí es algo que yo no lo sabía tampoco, yo pensé totalmente, yo siempre digo así en tono de broma a los chicos, a los que me tienen que escuchar, ¿viste? Me tienen que tolerar, le digo que observen lo que yo digo y lo que hago y mis teorías, porque comúnmente son todas equivocadas, entonces hagan lo contrario y lo van a acertar. Bueno, en ese concepto yo pensaba también de una manera y también desacertada, que es, cuando vos vas a correr en una maratón, una carrera o como quieras llamarle, si son muchos, mejor, no sé si mejor, pero es la realidad, si son muchos, vos vas a compartir una carrera con un montón de personas de diferentes edades porque se clasifican por categorías, por edades. Entonces no mirás a quién tenés que vencer, no mirás a quién tenés que superar. Vos sabés que corriste en tanto tiempo y tenés que superar esa marca personal, o sea que es una superación interna. Si las circunstancias te llevan a que tengas éxito y hagas un podio, felicidad. Wow. Pero, por ejemplo, me sucedió eso. Yo salí el domingo, hace 15 días, corrí en Freire, salí segundo, totalmente desconforme. Totalmente desconforme. No superé mis marcas personales. Corrí cruzando el túnel subfluvial en Paraná el 2 de abril en conmemoración de los sobrevivientes de las Malvinas y realmente feliz. Y salí sexto. Pero feliz por la marca porque yo me había superado a mí mismo. Hay un montón de alicientes, algunos tratan de bajar de peso, otros de mantenerse activos, el otro disfrutar, el otro... Bueno, yo te cuento lo que yo pienso en eso. Y te digo, estás corriendo al lado de chicos o chicas de 25 años, 30 años, 40 años, 42 años, viejitos como yo, no hay mucho, pero hay gente muy preparada. Está bueno, pero a ver, cuando estás en la línea largada, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿Cuál es tu objetivo íntimo? Bueno, yo considero que me parece que puede ser una energía adicional, un tipo nitro para mí. Criticado por los demás porque dice que es ansiedad. Y debe ser. Soy un desesperado. Salgo corriendo, paso por la vereda, quiero pasar a todo. Es lógico, después el físico y el cansancio pone sus límites, ¿no? Pero yo no lo pongo. Eso es lo que me falta, tratar de equilibrar, de dosificar. Pero es eso lo que pasa. Yo siento adrenalina en ese sentido. Entonces, ¿te motiva a ir adelante? Soy totalmente. En la falda con Juli, una genia, Filiberita que salió segunda, cuando nos dimos cuenta estábamos los dos como caballos desbocados pasando gente por la vereda, por el pasto, para llegar a dónde querés llegar, si vamos a llegar todos juntos. Pero bueno, son estilos. Ahora, ese embalaje inicial, ¿no te genera un desgaste desproporcional? No, creo que no, porque es mi estilo. Por eso yo siempre digo, siempre hablo de mí, en el hecho de decir, muestro mis defectos para también reírnos juntos de mí mismo, de mí mismo. Entonces no molesta a nadie y hace un poco gracioso a veces los relatos, ¿no? Sí, la famosa pared, ¿cuánto tiempo te parece? El muro, que le dicen. Depende, por ejemplo, hay veces que sí, cuando estoy condicionado físicamente, por ahí sí. Corrido 16, 15, muchos de 10, a veces a los 8, a los 12. En esta ocasión, en la falda, lo que pasa es que se había levantado, yo estaba en manga corta, un frío intenso, un viento tremendo y lluvia permanente totalmente empapado. Entonces no me di cuenta de muro ni me acuerdo de algunas cosas. El objetivo era llegar, así que no hubo muro que me sostenga. Tal es así que regresando en lugares muy empinados, muy peligrosos, totalmente mojados, tengo una caída, un golpe, golpes en la rodilla, cortes en las piernas, y cuando llego al punto a la llegada, digamos, que es un salón donde hacen comúnmente el Festival Nacional de Tango,
Bueno, ahí llego con la pierna sangrando, pero no sentí el dolor. Cuando tuve tiempo para pensar, empecé a doler. No tenía tiempo. Claro. Yo siempre pongo algo y me enojo cuando no me puedo superar. Las excusas no me sirven. Pero José, mira cómo está resfriado. No, no me sirven las excusas. Está bien. Pero bueno, son criterios, tal vez un poco Sí, porque extremo lo mío. ojo que hay mucha gente que vive de las excusas, ¿no? Para no salir a veces de la zona de confort o para estar tranquilo, que el otro, el de al lado haga el trabajo, ¿no? Hay mucha gente También puede ser. que se excusa hasta en los espíritus de los ancestros para... Sí, Sí, hay de sí. todo, hay de todo. Es posible. Entonces, sí. ¿Qué es lo que añorás del Sunchales de hace 20 y pico de años, 30, al Sunchales de ahora? ¿Cuál es el cambio más significativo que te puede molestar, a lo mejor, de esta nueva reconversión o nueva globalización, ¿no? Sí, bien, yo eso lo hablo, no sé si estoy acertado o no, pero es un pensamiento que tengo y que lo transmito, porque yo siempre digo que la pobreza comúnmente te genera humildad. Después, esa humildad, para que sea genuina, tendrías que salir de la pobreza a ver si la mantenés. Entonces hay lugares donde hay mucha pobreza y donde vos decís que humildes que son. En la manera de expresarse, en la manera de comportarse, hasta más educados son las personas. En las zonas donde hay mucha prosperidad, la prosperidad comúnmente genera un alto grado de soberbia, y la soberbia genera envidia, y la envidia hace que sea competitivo y el lugar crezca. Pero en la soberbia, o sea, en la riqueza, no hace falta que sea soberbia, podés ser humilde. Lo que yo veo en Sunchales, que antes Sunchales era distinto, con los grandes monstruos que tuvimos, los áncores, ha hecho que venga mucha gente foránea con un nivel de preparación seguramente superior, por eso traían profesionales de afuera, con costumbres diferentes, con formaciones diferentes, y se perdió la esencia. Tal vez sean mejores personas, pero son costumbres diferentes. Entonces hubo un mix de costumbres que se confundieron con las antiguas, donde ya la gente tal vez humilde no tenía tanta participación en los grupos, en las cooperadoras, en las entidades. Y eso hace de que las personas, que esa riqueza te genera soberbia, traten de emular a personas de otros lugares más grandes. Y ahí pasa la falta de solidaridad en decir, están circulando con un auto y no dejar pasar a una persona que es un peatón que tiene que cruzar. O entrar a un lugar y no saludar si somos 4 gatos. Son cosas muy livianas, pero yo lo menciono porque eso es lo que veo. Y todas las cosas se cambian, todo tiene su precio, la prosperidad tiene su precio. Se podría mejorar. Hay gente que fomenta mejorar esas cosas, otros no les interesa, pero eso es lo que yo veo. Sí, lo tomaste de un punto, o sea, yo creo que el crecimiento social pasa a través de la cultura y la educación, no porque tengamos un auto nuevo vamos a ser más ricos Totalmente, o más pudientes, más cultos. O sea, yo lo que veo es acá, es en Argentina en general, no lo voy a nombrar en general, sociales, sí. es una gran desculturización y una educación que es una basura. La educación realmente, lo que es la educación primaria y sobre todo secundaria, realmente deja muchísimo que desear. Pero yo tuve la suerte de compartir los últimos 15 años, 20 casi, con gente de la vieja resistencia que yo le decía, del DITEL a Buenos Aires, tipos intelectualmente, wow, muy genios, muy genios. Me da vergüenza esto, pero lo que vos decís, yo cuando vine a Sunchales en el 97, me tuve que acostumbrar a saludar a todo el mundo. Porque mi suegro me decía, el Luguito me decía, acá todo el mundo se saluda. Y bueno, conocía un poco, nos conocían ahí, todo el mundo terminaba y te saludaba. Y hoy voy corriendo
o caminando o en bicicleta y la gente no saluda. Y yo el otro día me enojé que hice una nota por Facebook porque tengo, qué sé yo, como 5.000 personas que me siguen y los cruzo ahí en el chanchódromo y no te saludan. Y voy a decir, ¿quién carajo? O sea, ¿para qué? A ver, ¿soy yo? ¿Viste? O sea, creo que Bueno, no estoy pero vos tan sabés una cosa, Marcelo, que eso es, yo lo hablo desde el punto de vista de ignorancia, no soy docente, ¿no? Pero eso se educa. Y tenés que dar ejemplos, porque, por ejemplo, parece de que, como dijiste, pasás alrededor de la plaza y tal vez te saludaste la primera vez. Y parece como que les da vergüenza. Yo el otro día también me cruzo con una o dos personas y las saludo. Voy a dar unas vueltas alrededor de la plaza, ponerle que he dado 5 o 6 vueltas. Cuando voy a la segunda vuelta, lo veo, le digo, vamos a hacer una cosa, nos vamos a saludar todas las vueltas. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Y en todas las vueltas nos saludamos. ¿Qué tiene de malo? ¿Qué tiene de malo? Eso hasta se torna gracioso, pero te genera Lo que pasa es que una empatía mayor. Sí, ahí cambió la sociedad porque y cambió para mal en algunas cuestiones porque los líderes tampoco estaban preparados. Es posible, sí. Porque lo que vos estás diciendo me hace pensar en esto. O sea, vos decís, y no, es una cuestión que nosotros podemos cambiar. Está perfecto, buenísimo, me encantó lo que estás planteando. Pero los que en realidad deben hacerlo... Por supuesto, y no se necesita una gran inversión. Yo, por ejemplo, comentaba X personas, yo fui a Alemania, andá a tirar un papelito en el piso. Y disculpame, digo, ¿qué diferencia hay? ¿Querés que probemos en Sunchales? ¿Vos te crees que no podríamos hacer eso si educamos desde los chicos a los más grandes a juntar todas las basuritas? O, por ejemplo, el tema del tránsito. Yo no conozco de tránsito y seguramente que te dan todas las teorías, cómo tenés que conducir y demás, pero cosas básicas para salvar a las personas. Es decir, bueno, ¿cómo vas a poder pasar por la derecha? Pero a ver, José, hay pero no hace falta una gran campaña para mejorar eso. Hay un problema grave que pasa justamente por la cultura y la educación. Totalmente. O sea, no pasa por otro lado. Y aparte hay gente que es es hija del rigor. Hay que ser hijo del rigor. Porque hay gente, vos viste lo que es el caos en el centro. El poco ahora con el tema de estacionamiento medido se mejoró un poquito, pero hay gente que saca el auto para hacer los cuadros, ¿entendés? Para mostrar que va en auto, porque se le cae algo porque tiene que caminar. Entonces, y por otro lado tenés la sociedad que está hecha para la gente que emergente, la gente que es pobre, la gente que no tiene los recursos. Entonces vos pasas la hora de escuela y te vas a encontrar con que van 5 en una moto y los chapacanes no lo ven. O sea, yo cuando vivía en Villa Autódromo lo veía permanentemente, todo el desastre. Te parás en el colectivo, te parás en el semáforo de la 34 y la San Juan y te das cuenta que los transportes que hacen transporte acá en Sunchales pasan con el semáforo en rojo, en amarillo ya apagándose en la 34 y cortan el tránsito. Y cuando vos estás en la, no me acuerdo cómo se llama la calle que va por el costado del cementerio, y tenés que esperar que pasen los colectivos porque ya salieron con el semáforo en amarillo apagándose. O sea, toda esa falta de respeto que hay por el otro. Sí, es generalizada. Sí. Pasa por la cuestión de cultura, pasa por una cuestión de educación, ¿entendés? Hoy vos ves a los chicos jóvenes, las zonas liberadas de Sunchales, las zonas liberadas donde el chapacán no aparece nunca, ¿entendés? No hay cámaras, ¿entendés? Cuando me robaron a mí hace unos meses, acá en esta zona no hay cámaras. Y es un punto neurálgico donde están la banda tocando agarrándose a tiro acá en la otra cuadra. Sí, el tema de seguridad es un tema espinoso, ¿no? Pero bueno. El tema de educación, lo que me refiero, que esta es una sociedad tan pequeña que no sería tan complicado mejorarlo. No, totalmente. No. Y pasa como si vos por la educación, como si cuál es la salida del país. Y hay... Ezeiza. No, creo que hay dos salidas. O haces algo o no haces nada. Sí. Y si haces algo, tenés que ser en educación. Y cuando lo verán, nosotros nunca. Pero, contame un poco, hablemos de cosas interesantes del mastro. Contame un poco, ¿qué es lo que se viene, qué es lo que
avisorás en el futuro de tu linda vida? Y mira, no sé, me preocupa el hecho de que ya Está pronto a jubilarte, ¿no? estoy pronto a jubilarme, entonces eh, tengo que asumir la edad, por supuesto, pero no me siento en condiciones de sentarme en un sillón. Eh, Me gusta mucho la actividad, me gusta mucho el trato con la gente, tratar de hacer cosas, mientras disfruto, porque tampoco quiero decir, como el patrón general de decirme jubilo, no decir no hago nada y descanso y viajo y viajo. No, si puedo sí, pero por eso apuesto hasta el running, tengo otros proyectos, pero bueno, veremos una vez que se concrete esto, qué salida, pero me preocupa la inactividad, eso sí. Sí, yo creo que le preocupa a todo el mundo eso, sobre todo con este tema el estiramiento de la vejez, digamos, ¿no? O sea, Totalmente, sí. que la expectativa de vida son más largas. Yo creo que vas a encontrar, porque sos un tipo que la lucha y la voluntad hace... Una vez me dijo un profesor, estaba en la tecnológica en segundo año, creo, y él dijo, cualquiera se recibe cualquier cosa, dice. El Sí, secreto es la constancia y la voluntad, nada ajá. más. Y yo miré, viste, alrededor y dijimos, wow, Será así. será así, viste. Y es verdad, o sea, la constancia genera eh, la continuidad, la constancia y la voluntad es la columna vertebral, ¿no? Bueno, De eso es todo lo lo que, demás. eso, mira, me tocaste un tema, me hiciste eh, reflexionar en eso. No, a mí no me gustan las excusas, por eso digo, no es que llegar a la edad que esté jubilado y diga, voy a lamentar el pasado que ya se fue. No, 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 no. Eh, Me preocupa, ¿qué voy a hacer? La excusa no vale. Yo voy a hacer cosas. ¿Qué voy a hacer? No sé. Eso es. Ese es un tema. Y con respecto a esto que vos decías, a la constancia y demás, esto es lo que nos da el running de correr. De que cuando, no sé si yo lo he logrado, pero esa es la búsqueda, cuando vos estás acostumbrado a, nosotros estábamos entrenando 8 y cuarto de la tarde en la plaza, 2 grados, 3 grados, llovizna, no llovizna, vamos a correr Ujú. por agua. Cuando vos lograste eso, un hábito, no te das cuenta. Es como todos los días, o vos decís que te molesta cepillarte los dientes todos los días, es chiquito que lo venís haciendo. Es un hábito. Cuando lograste eso, entonces no van a desaparecer los inconvenientes, pero es como que los problemas se minimizan. Si puedo superar esto, yo con mi edad, corriendo, que no doy más, que no puedo, qué sé yo, no, me resisto a sentirme vencido. Me van a vencer, pero voy a demorar. Hasta que no me cuenten, no llegue la cuenta, no llegue a 10, yo no voy a decir que estoy vencido. Me van a vencer, lógico. Entonces es una especie de lucha para superarse. Y lo que vos hablabas del hábito. Estuviste a punto de morirte, ¿no? ¿Creías que te morías Sí, con el estaba COVID? seguro, estaba seguro. Sí, estaba seguro, sí. Sí, estaba seguro. Nunca me pasó porque no le tenía miedo, no le tengo miedo eh, a eso por ahora, ¿no? Vamos a ver. Pero pensé que no me iba a tocar y cuando en los comienzos del COVID no estaban ni las vacunas ni nada, fue tremendo, fue tremendo. Me llevaron varias veces, hospital, sanatorio y demás, pero con un convencimiento de que era el fin, bueno, así que hay anécdotas, creo que te las he contado fuera de cámara, en esa época. Eh, ¿Qué bueno, era lo que no, más no. miedo tenías de eso? Em, no, me parece que no tenía miedo. No, no, no tenía miedo. Era Al, sí. el malestar físico y el convencimiento de que iba a suceder. Entonces quería dejar ciertas cosas ordenadas. Ujú. Tal vez así que una madrugada me levanté a afeitarme para no quedar mal en el En momento el de la Honka. partida o dejar barbaridades. Pero no, no lamentaba mi suerte. Tenía sí el dolor, también el cansancio. Y después tal es así que cuando atendido por médicos y demás, no sé cómo fui saliendo, fue más de un mes, fue tremendo. Cuando hubo un día que creo que cuando dejé de tomar 10 medicamentos, nunca tomaba una aspirina, cuando resurgió y se me fueron los malestares, fui tan feliz que recorté un papelito así, escribí a mano un mensaje y me lo puse con un imán en la puerta de la heladera para que me recuerde siempre y no me queje. Y que decía, abril 2020, no te olvides José, paralelo cada vez y no
quejarme por nimiedades, por cosas superfluas, que es muy habitual que lo hagamos los seres humanos. Y ahora me necesito recordar, así que voy a volver a leerlo, por la duda. No, pero está bueno que tengas ese recordatorio porque son momentos extremos que vivimos. Sí, sí, seguramente no me había tocado antes, he tenido algunos accidentes, pero nunca he pensado en eso. Y ya te digo, si yo me pongo a recordar, no tenía miedo de la partida. No, era el dolor físico, el malestar físico era tremendo y no pensaba. Y si te hubieses muerto, ¿qué hubieses lamentado? ¿Hay algo que del mastro la mente hubiese lamentado dejar en ese momento? Mira, estoy tratando que sí, que no quiere decir que lo logre. Estoy tratando de resistirme al pasado. O sea, si yo recuerdo el pasado, trato de recordar cosas buenas, también algunas malas para corregirme. Pero me resisto al pasado por eso, porque no debería lamentarme de las cosas que hice. Sí proponerme en que si tengo algo para hacer, tratar de hacerlo. Y conservando conceptos básicos que no molestar a nadie, no joder la vida a nadie, y tratar de vivir en sociedad, que creo que es lo que más me fortalece, lo que más me gusta. Si yo tuviese la posibilidad de irme a Sunchales, no, es loco, yo me quedo acá. Gracias, José. Muy amable. Gracias a vos, Marcelo. Y por supuesto, un placer siempre hablar con vos.